Jesucristo dijo: y será proclamado el glorioso evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Con aquel que dio a su único Hijo para salvarnos. Nosotros, hermanos, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mientras que el mundo está lleno de placeres, personas que se deleitan en su pecado, ellos están felices en lo que están haciendo, pero la ira de Dios está sobre ellos, respirando de este lado, esperando el día en que el juicio se dará. Pero ellos siguen viviendo su vida. Pero nadie puede burlarse de Dios. Pero aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios, y hay esos frutos dignos de arrepentimiento, Dios no tiene ira sobre ellos. Él los ama. Gózanse y alégrense ante ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Salmos 40:16. Amén. Salmo 2. El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sé prudentes, admite amonestación, jueces de la tierra. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Buen día, hermano. Le doy gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes y el poder compartir la palabra de Dios, poder escudriñar las escrituras y obtener ese alimento espiritual. Les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. El día de hoy, primero Dios, vamos a dar inicio a una nueva serie, a esta hermosa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y vamos a estar estudiando versículo a versículo, predicando de una manera expositiva esta hermosa carta de Pablo a la iglesia de Roma. Esta carta fue escrita en el año 58 después de Cristo. Se cree que Pablo la escribió desde Corinto. En Roma ya existían creyentes judíos, pero fueron expulsados. Ponga una marca ahí en Romanos 1 y nos vamos a Hechos 18:1 para tomar un poco de contexto. Hechos capítulo 18, 1 y 2. Ya existía una iglesia, ya existían hermanos ahí en Roma, pero fueron expulsados. Y en Hechos 18, 1 y 2 nos dice quién los expulsó de Roma.
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Vemos como este hombre llamado Claudio expulsó a todos los judíos de Roma, pero 5 años después se les permitió regresar a Roma. Y cuando ellos regresaron, se encontraron con una iglesia totalmente dividida. Habían judíos y también habían gentiles. No sabían cómo seguir a Jesús. Muchos problemas había en esta iglesia, problemas secundarios le llamaríamos, porque algunos no se ponían de acuerdo en qué alimentos debían de comer y qué alimentos no debían de comer. Se estaban peleando y discutían acerca del día de reposo, y también si debían o no debían circuncidarse. El objetivo de Pablo era fortalecer la fe de la iglesia de Roma, y en esta hermosa carta, volviendo a Romanos, se divide en 2 partes. Son 16 capítulos. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 11, y ahí nos muestra la doctrina de la salvación, todo lo que tiene que ver con el plan divino de Dios. Está del capítulo 1 al capítulo 11, y del capítulo 12 al capítulo 16 está lo que se llama la práctica. Una vez conocido lo que es la doctrina, ahora lo aplicamos a nuestra vida. Y en esta carta el apóstol Pablo expone el evangelio de Jesús, su vida, su muerte y resurrección. Y en la segunda mitad nos muestra cómo debemos de vivir el evangelio. Es la práctica, los deberes cristianos. Expone una clara explicación del plan de salvación que Dios diseñó, tanto para judíos como para gentiles. El tema del día de hoy lo he titulado El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver del capítulo 1, de los versículos 1 al 7. El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y surge una pregunta: ¿por qué el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es glorioso? La palabra glorioso significa de mucha gloria, de mucho honor, de esplendor, de grandeza, de felicidad, de mucha gracia. Ninguna otra buena noticia puede causar felicidad, traer reconciliación del hombre con Dios, vida eterna, como el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo digno de este título tiene que provenir de Dios. Por ejemplo, la buena noticia para Adán y Eva fue que de su simiente, de la simiente de la mujer, iba a herir la cabeza de la serpiente. Anunciaba que el Mesías, el Salvador, vencería a Satanás en la cruz del Calvario. En Génesis capítulo 3 versículo 15 se le conoce como el protoevangelio, el evangelio antes del evangelio. La buena noticia para Noé fue que cuando Dios le dijo que iba a destruir toda carne en el mundo y que solo él y su familia se iban a salvar por medio de un arca que él iba a construir, y Dios iba a establecer su pacto con él. La buena noticia para Abraham fue que Dios lo llamó para que le sirviera, y Dios le prometió un hijo en su vejez, que de su descendencia iba a poseer la tierra, y que de sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. La buena noticia para los israelitas fue que Dios iba a mandar a un Salvador, los iba a liberar de la esclavitud de Egipto. Y un ángel del Señor le dio una buena noticia a José, que estaba dispuesto a dejar a María. El ángel le dijo: no temas de tomar a María como tu mujer, porque de ella va a engendrar un hijo que es por obra del Espíritu Santo, y llamará su nombre Jesús,
pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, ustedes pueden imaginar cómo recibieron esta noticia todas estas personas que fueron piadosos delante de Dios. Dentro de la soberanía de Dios había diseñado este plan aún desde antes de la fundación del mundo, aún sabiendo que el hombre iba a pecar contra Él. Por eso el Evangelio, hermanos, es glorioso. Es el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gloria, mucho honor. El único Evangelio que puede reconciliar al hombre con Dios. Lo hace a través de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, estas buenas noticias en el mundo es despreciable. La mayoría de las personas, cuando empezamos a hablar de Jesucristo, no quieren escuchar de Él. Se sienten tranquilos y dicen: podemos vivir nuestra vida sin Dios, todo nos va bien, tenemos una buena familia, tenemos dinero, comodidad, no necesitamos de Dios. Y eso le añadimos, hermanos, que hombres que han entrado a la iglesia han traído otro evangelio. Y ciertamente no existe otro evangelio, sino que han torcido el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo para su beneficio propio. Y la pregunta, hermanos, ¿conoces el evangelio? ¿Has escuchado de él? ¿Has recibido el evangelio? El apóstol Pablo, antes que fuera un siervo del Señor, fue Saulo. Él creía en Dios. Creía que la vida que él llevaba agradaba a Dios, pero él estaba muy apegado a sus costumbres y tradiciones, y él odiaba al glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era tanto su odio que tenía, porque veía cómo la gente, a pesar de que había escuchado de Jesús, que había muerto, él veía cómo los seguidores de Jesús, juntamente ahí con los apóstoles, iban predicando el glorioso evangelio de Jesús, y mucha gente se estaba convirtiendo. Judíos se estaban convirtiendo al cristianismo, y tenía un celo, tenía esa furia en contra de Jesucristo. Por eso vemos en el libro de los Hechos que él agarraba a los cristianos, los arrastraba hasta la cárcel y daba su consentimiento para que los matase. Pero vemos que un día el líder de los cristianos, el Salvador del mundo, se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? De aquel que tanto odiaba, ahora Saulo estaba de rodillas, había quedado ciego por el resplandor, pero esa voz era de Jesús. Y entonces él dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Él sabía muy bien que ese día iba a cambiar totalmente su vida, de perseguir a los cristianos ahora a ser discípulo de Jesús, y también a él lo iban a perseguir. Veamos a continuación, hermanos, cómo se presenta el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Una iglesia que jamás había visitado, pero que tenía anhelo de poder ir. Escuche bien, era una iglesia situada en una ciudad del imperio más grande del mundo, en Roma. Versículo 1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cómo se presenta el apóstol Pablo? Porque no conocía esa iglesia. Él se presenta, número 1, como siervo de Jesucristo. La palabra siervo del original es la palabra doulos. Doulos. Si tú has nacido de nuevo, entonces eres un doulos ¿de quién? De Jesucristo. Un esclavo de Jesucristo. Es decir, estaba bajo el dominio de alguien, subordinado a Jesucristo. Y a partir de que Jesús se le apareció rumbo a Damasco, totalmente su vida había sido transformada. La raíz de esta palabra, hermanos, siervo, tiene dos distintivos. Número 1, que cuando uno es siervo de Jesucristo,
tienen un solo dueño. Ya no Él manda en su vida. Ahora tiene un solo dueño, que es Jesucristo. El número 2, tiene una actitud de amor hacia su dueño o hacia su amo, que es Jesucristo. Repito, el siervo tiene un solo dueño, un solo Señor, pero tiene una actitud de amor hacia Él por cuanto Él murió en la cruz pagando el pecado de esa persona. Y Pablo dice: soy siervo de Jesucristo. Es decir, me pongo a la disposición de Él y respondo a los mandamientos que Él me da. Recuerden esa palabra que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, esta es la palabra, y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ahora yo no mando en mi vida. Ese Saulo, dice, quedó en la cruz, quedó crucificado, y ahora tengo un dueño que es mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un siervo, un esclavo por amor al Señor. Pero una persona, hermanos, que tiene un corazón orgulloso, autosuficiente, se deleita en su pecado, jamás va a decir: yo quiero ser o yo soy un siervo de Dios. Porque ¿quién es su amo? En lo que es terrenal, su carne lo atrae hacia el mal y está totalmente dominado y bajo el dominio del enemigo. Entonces vemos como Pablo dice: soy siervo de Jesucristo. Número 2 dice: llamado a ser apóstol. La palabra llamado significa una convocación eficaz, es decir, fui elegido por Dios. No es que una persona llegue a la iglesia y diga: ay, qué bonito toca el conjunto o el grupo de alabanza, me gustó, voy a empezar a asistir a la iglesia, voy a volverme cristiano. No es así. O llegué a una iglesia y sentí tan bonito y tan hermoso, me gusta el ambiente que hay en esa iglesia, me voy a volver cristiano. Pero no es la actitud correcta, hermanos, porque esto viene de Dios, quien escoge y elige según su santa y divina voluntad. Amén. Dice Pablo: fui escogido, fui llamado por Dios a ser apóstol. Y esto nos recuerda a Jesús cuando Él está hablando acerca de esa hermosa parábola, cuando Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y está diciendo esas palabras nuestro Señor Jesucristo, y llega a un punto donde asoma ese hermoso versículo que dice: no os elegisteis vosotros a mí. Es decir, nadie de los que están aquí presentes me eligió primero. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto y pidáis al Padre y os lo dé. Vemos como Él es el que escoge, es el que hace ese llamado eficaz, y es por la gracia de Dios. ¿Por qué fue llamado Pablo? Para ser apóstol, mensajero de Dios. Pero ese apostolado, hermanos, viene por medio de una autoridad superior. ¿Quién lo había elegido? Cristo, que es su dueño ahora, el amo y Señor de su vida. Vemos cómo entonces el apóstol Pablo dice: he sido llamado a ser apóstol. Ahora vemos, hermanos, a muchos apóstoles que estos se han autollamado apóstoles. Y dice: entonces estaba soñando y entonces Jesús se me apareció y dijo: tú vas a ser el próximo apóstol de las naciones. Tú vas a levantar tantas iglesias y vas a llevar a mucha gente a Dios. Pero vemos como Pablo, hermanos, en 1 Corintios 15:8 dice estas palabras:
Y por último, el Señor Jesús se me apareció a mí como un abortivo. Es decir, Pablo estaba diciendo: yo soy el último de los apóstoles. Los que vemos ahora que se dicen apóstoles, si Pablo dijo que era el último, entonces quiere decir que Pablo se equivocó y hay más de 100 ahorita. Pero Pablo dijo: por último, me eligió a mí apóstol. Y él dice como un abortivo. Porque, hermanos, él no se sentía digno de ser apóstol. ¿Por qué? Porque en su vida pasada había perseguido a la iglesia, odiado el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo ya Dios lo había elegido? Imagínense, desde el vientre de mi madre Dios ya lo había elegido, dice Pablo, por su gracia. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa palabra apartado significa separado para Cristo. ¿Para qué? ¿Con cuál propósito? Para predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De tener esos privilegios de ser fariseo, gloria personal, un orgullo, ahora es humilde, ahora es un esclavo y ahora tiene amor por el prójimo. Pero el evangelio que Pablo estaba proclamando es un evangelio centrado únicamente en Jesucristo. Ahora es cierto, hermanos, que no todos tenemos esa distinción de ser apóstol como lo fue en los tiempos que estuvo nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos bíblicos. Pero si tú eres un cristiano nacido de nuevo y las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas y te has arrepentido y fuiste llamado por Dios, escogido por Dios, eres también siervo de Jesucristo, esclavo, porque ya no tomas tú la decisión de tu vida, sino que Cristo está reinando en tu corazón. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando te preguntan acerca de tu fe? ¿Será que te avergüenzas de ser cristiano? Cuando te dicen: ¿y tú de qué religión eres? Ah, pues soy cristiano. Y te quedas con eso nada más. Pablo se presenta como siervo y esclavo de Cristo, escogido de Dios, apartado, separado para predicar el evangelio a todo el mundo, especialmente a los gentiles. Y una vez que se ha presentado, entonces Pablo presenta el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, profetizado desde la antigüedad. Observen el versículo 2. Que él había prometido, es decir, ese evangelio que Dios había prometido, ¿cuándo? Antes por los profetas en las santas escrituras. Él había prometido. Significa un sentido de pacto, un compromiso, hablando en un sentido como un matrimonio. ¿Han escuchado esa frase? Le preguntan al joven: ¿y esa muchacha quién es? Es mi prometida. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un compromiso previo y en poco tiempo se van a casar. Y cuando estén en el altar, reconociendo obviamente que Dios los ha unido, el hombre se compromete a amar, a cuidar y a proveer, y la mujer a respetar y a sujetarse a su marido. Todo en el Señor. Y Dios había prometido en un sentido de pacto, un compromiso, ese evangelio desde antes por sus profetas en las escrituras. El apóstol Pablo se pone y se coloca en la misma línea que los profetas. Escuche lo que dice Amós 3:7. Porque no habrá nada que Jehová el Señor, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto
a sus siervos los profetas. Los profetas también fueron siervos de Dios, esclavos, doulos. ¿Por qué? Porque el profeta escuchaba la voz audible de Dios, y así como Dios se lo decía al profeta, de la misma manera se lo decía al pueblo. Pero ahora vemos que se han levantado muchos profetas, entre comillas, que yo le llamaría falsos, porque ellos están trayendo nuevas revelaciones. Y si hay nuevas revelaciones, quiere decir que la palabra de Dios no está completa. Pero hermanos, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha encendida, para que sea la que guíe nuestras vidas. Así que esas nuevas revelaciones, ya no hay nueva revelación, porque Dios nos ha dado la revelación completa y nos ha mostrado el plan de salvación que Él diseñó aún desde antes de la fundación del mundo. Él lo ha prometido. Los profetas hablaron del Evangelio, hablaron del Mesías que había de venir. El ser esclavo de Jesús incluye un gran amor hacia Él, un gran honor también de llevar la gran comisión. Mientras que la ley establece que el hombre debe mientras que la ley nos dice qué es lo que debemos de hacer, el Evangelio de Jesucristo ofrece lo que Dios ya ha hecho. Lo que Pablo predicaba no era inventado, pero muchos pasaron por alto todo lo que los profetas decían de Jesús, el Mesías prometido. ¿Qué decían las Escrituras acerca de estas promesas? Versículo 3. ¿Qué decían esas profecías? Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Las buenas noticias hablan de su Hijo, el Hijo de Dios. En su vida terrenal fue descendiente del rey David. ¿Quién era el papá o el padre de Jesús? Hablando terrenalmente, José. Y José descendía del linaje del rey David. En los evangelios, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente Mateo y Lucas nos dan el árbol genealógico de Jesús. En el caso de Lucas, asoma primeramente a José, que fue el padre terrenal, por así decirlo, de Jesús. Y de José nos dice quién fue el padre de José, quién fue el abuelo de José, y se va toda la genealogía hasta llegar a Adán, que es hijo de Dios. Pero en el caso de Mateo, la genealogía empieza con el rey David y termina con Jesucristo. Es del mismo linaje. Dos ciegos daban voces y decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David, le decían a Jesús. Una mujer cananea salió de su región gritando y diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo sabían ellos que era el Mesías prometido, que provenía de la línea y del linaje de David? En una ocasión Jesús entró al templo y vinieron a él, trajeron a ciegos y a cojos y puso sus manos sobre ellos y los sanó. Los milagros y sanidades confirmaban que él venía de Dios, siendo el Mesías prometido, porque nadie, hermanos, podía hacer lo que él estaba haciendo. Todos los milagros, las maravillas, los prodigios y las sanidades, para comprobar que Dios estaba con él. La encarnación, cuando Dios visita la tierra, se encarnó en forma de un bebé. Por lo tanto, Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Se introdujo entre nosotros para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, no había otra manera. Se hizo como nosotros, ya lo habíamos estudiado. Tomó la forma de siervo.
se sujetó, porque Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones, hermanos? Más de 4.500 religiones en el mundo. Y hay personas que dicen, no importa a qué Dios tú creas, o decir todos tenemos el mismo Dios, cuando no es así, hermanos. Versículo 4: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. En verdad es el unigénito Hijo de Dios. Ahí todos saben ese versículo, Juan 3:16. Aparece en este párrafo, en estos versículos, la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos habla de la resurrección entre los muertos. Hermanos, si Jesús hubiera vivido una vida maravillosa, haber muerto como un héroe y quedarse ahí, pues uno podría decir, bueno, fue un buen hombre y fue como los demás, murieron y se terminó. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Que Él resucitó con el poder del Espíritu Santo. La tumba no tuvo poder sobre Él, de manera que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. La muerte no tiene poder sobre los que creen en Jesucristo. Es la resurrección. El principio fundamental de los tratados de Dios es gracia hacia el hombre. Por cuanto el hombre está sentenciado a muerte, algún día vamos a morir, pero también el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por cuanto Cristo resucitó, según este versículo, fue declarado Hijo de Dios, le fue dado poder. Recuerda cuando Jesús resucita, allí en Mateo 28, están sus discípulos y dice, lo primero que dice es, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en su gloria eterna. Todo por lo cual se había despojado para venir a este mundo a morir por los pecadores, ahora el Padre le había devuelto toda la gloria, todo el honor, el poder, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y un día regresará por los suyos. Esa es la diferencia, hermanos, la resurrección. Las demás religiones tuvieron ahí a sus líderes. Ninguno de ellos dijo yo soy Dios, pero los hombres los hicieron dioses, porque el hombre tiene ese deseo de alabar y de adorar algo. Pero esa es la diferencia, hermanos. Y Jesucristo, vean las palabras que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, hermanos, ¿por qué los principales sacerdotes quisieron ocultar este hermoso y grandioso evento de que Jesús había resucitado? Fíjese lo que dice Mateo 28:11. ¿Por qué los sacerdotes quisieron ocultar y decir no, que nadie sepa que Jesús ha resucitado? Mateo 28:11 dice: mientras ellas iban, hablando de las mujeres que fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado, y Jesús les dijo: vayan, digan y divulguen estas buenas noticias que yo he resucitado, díganselo a mis discípulos. Mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y a todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. 28:13, diciendo: decid vosotros, ahí está, ocultaron, hermanos, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Qué estaban haciendo estos sacerdotes? Ocultando. Porque si en todo el pueblo se iba a divulgar Jesús resucitó, esas eran las buenas noticias, porque nadie más lo había hecho y nadie más lo hará. Porque Él no solamente murió, sino que al resucitar destruyó de una vez y para siempre al que tenía
el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y él al resucitar tuvo victoria. Pero aquí vemos, hermanos, cómo los sacerdotes, los principales sacerdotes, quisieron ocultar las buenas noticias. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Ahí con los judíos se dice, sí, Jesús murió, pero sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron. Y están proclamando que Él ha resucitado. Eran mentirosos. ¿Para qué? Para ocultar. Porque todo lo que había dicho Jesús se cumplió. ¿Recuerden esa persona que estaba ahí con Jesús al pie de la cruz? Cuando vino el terremoto y se cerró el cielo y estuvo oscuro. Y Jesús dijo, consumado es. Padre, recibe mi espíritu. Y cuando Él muere, aquel soldado queda ahí, estando al pie de la cruz, y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algo que los sacerdotes nunca aceptaron. Y los judíos siguen esperando a su Mesías. Cuando Él ya vino, cumplió a la perfección con el plan divino de Dios, morir por los pecadores y dar la vida eterna. Eso, hermanos, es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el llamado de Pablo fue predicar el evangelio a judíos, a gentiles, el ir a presencia de los reyes, pero también para sufrir por Cristo. Pero él seguía predicando el evangelio, demostrando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, este evangelio sigue siendo proclamado hasta el día de hoy. Fue anunciado ahí desde Génesis 3:15 que la simiente de la mujer iba a aplastar, ¿sí? ¿Y quiénes somos nosotros para aplastar al diablo? No somos nada, ni lo vemos. Pero Él triunfó en la cruz del Calvario. Es el único que podía hacerlo, por cuanto Él había recibido todo ese poder, siendo Dios mismo hecho hombre. Por medio de su muerte puede dar vida a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo se atribuye dos características más. Versículo 5. Y por quien recibimos, número 1, gracia, y número 2, el apostolado. Gracia y el apostolado. Como ya vimos, no todos van a ser apóstoles. Ya vimos quiénes son, cuáles son los requisitos, y Pablo fue el último. Pero lo que podemos alcanzar es la gracia de Dios. Creer en Jesucristo en obediencia, dejar todo por Cristo y ser esclavos y siervos por amor a Él, porque Él pagó a precio de sangre. Dice ahí, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Vemos cómo el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, quiten toda división. Han perdido ahí el rumbo. Ahora, ¿cómo van a seguir a Cristo? Y ahí se estaban discutiendo y peleando y divisiones, cuando Pablo inicia su carta presentando el evangelio, que debemos de obedecer, que tenemos un solo amo. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nuestra vida, y Él guía nuestra vida por el camino de la justicia y de la verdad. Versículo 6.
entre los cuales estáis también vosotros. Dice Pablo, yo fui elegido apóstol, pero ustedes fueron elegidos, fueron llamados, dice ahí, a ser de Jesucristo. Ese llamamiento eficaz, elegido para pertenecer a Cristo. Y ahora el creyente forma parte de hermanos y hermanas, las cuales se le proporciona un Padre celestial. Y el privilegio de seguir a Cristo, recibiendo la vida eterna. La pregunta es, ¿pertenecemos a Cristo? ¿O nuestra carne todavía está diciendo, o como dijeron esas personas que querían seguir a Cristo, Señor, te voy a seguir, pero déjame que en este tiempo que queda de este año, déjame disfrutar mi vida, déjame disfrutar de los deleites que hay en el mundo, y entonces en el 2021 te prometo que te voy a seguir. Vemos cómo el Señor elige y escoge y derrama de su gracia. Hermanos, cuando estén orando por una persona por salvación, no solamente estén orando, decir, Señor, sálvalo. ¿Y tú qué estás haciendo? Ninguna persona puede salvarse. Por ejemplo, despertar y decir, yo quiero ser cristiano, ya soy salvo, sin antes haber escuchado el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona puede estar en un lugar leyendo la palabra de Dios, leyendo acerca del evangelio de Jesucristo, solamente leer, hermanos. Y una persona puede estar pasando y escuchar el evangelio, y el Señor, conforme a su voluntad, salva a esa persona. ¿Por qué? Porque no son tus palabras, es el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo que tiene que escuchar las personas. No solamente el escucharlo, el aceptar el evangelio, el arrepentirte de tus pecados, pero también vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y obedecerlo. Una persona, hermanos, puede estar asistiendo a la iglesia, llevando su Biblia, decir que es cristiano, saberse versículos de la Biblia, pero cuando tú le preguntas ¿qué es el evangelio?, se queda callada, no sabe qué es. Por lo tanto, no va a salir a predicar el evangelio porque él no lo ha recibido, no ha entendido el evangelio, no ha recibido la gracia de Dios. No podemos decir algo, hermanos, que no tenemos. Se le pregunta al testigo de Jehová, que habla mucho acerca del reino y el reino de Dios y el reino de Dios, y cuando se le pregunta, ¿tú ya estás dentro del reino?, te dice no. Y entonces lo que predicas no tiene sentido. Si tú eres cristiano nacido de nuevo, tienes ese anhelo para que otras personas sean salvas por el evangelio de Jesucristo, y en todo lugar, a cualquier hora, puedes proclamar el evangelio de Jesucristo, que es poder para salvación a todo aquel que cree. En el versículo 7, hermanos, nos muestra dos privilegios muy grandes que tienen las personas que se han arrepentido y han nacido de nuevo. Número 1, son amados por Dios. Y número 2, son llamados a ser santos como Dios lo es. Observen el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, amados por Dios, llamados a ser santos, amados por aquel que dio a su único Hijo para salvarnos. Nosotros, hermanos, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mientras que el mundo está lleno de placeres, personas que se deleitan en su pecado, ellos están felices en lo que están haciendo, pero la ira de Dios está sobre ellos, respirando de este lado, esperando el día en que el juicio se dará. Pero ellos siguen viviendo su vida. Pero nadie puede burlarse de Dios. Pero aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios, y hay esos frutos dignos de arrepentimiento, Dios no tiene ira sobre ellos. Él los ama.
Y su amor es sin igual, su amor no disminuye, no aumenta, porque Él es amor. Y Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero el Señor nos llama a ser santos, apartados del mal. Esos son los privilegios tan grandes que tienen las personas, que tenemos. Y Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Roma. Le está diciendo: Dios los ama. Él envió a su único hijo a morir por ustedes. Y Él desea que ustedes lleven día a día ese proceso de santificación, que Dios es el que comienza en nosotros la buena obra y lo va a perfeccionar hasta que el Señor regrese. Hermanos, la gracia de Dios se sigue derramando en el mundo. Como dije al principio, estas buenas noticias para muchos no lo son. Muchos las rechazan. Viven en tinieblas porque no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero dice Pablo: ustedes han sido amados por Dios, llamados a ser santos. Y vean cómo concluye esta salutación, porque en el capítulo 1 el encabezado dice salutación, es decir, es un saludo, como una introducción a su carta. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios siga santificando sus almas y que la paz de Dios siga consolando vuestros corazones. Esta es la gracia bendita de nuestro Dios. Hermanos, el apóstol Pablo empieza su carta diciendo a la iglesia de Roma: dejen a un lado sus divisiones, sus pleitos, y concéntrense en el evangelio glorioso de Jesucristo, en proclamar el evangelio. Fortalezcan su fe. Hermanos, proclamemos el evangelio y vivamos el evangelio, reflejando en nuestras vidas que le pertenecemos a Él, que tenemos un amo, un Señor, que es Jesucristo. Cuando Pablo recobra la vista, 3 días no había comido ni bebido. Recobra la vista, prueba alimento, se queda un tiempo con los discípulos en Damasco, y dice la Biblia: y enseguida. ¿Qué significa enseguida? Inmediatamente iba a las sinagogas predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios. De aquel que tanto odiaba, que arrastraba a sus seguidores, ahora él estaba proclamando en la sinagoga con los judíos, diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ciertamente, hermanos, estamos viviendo los últimos días. Gran parte de las profecías bíblicas se han cumplido, pero hay una, hermanos, que está por cumplirse. Jesucristo dijo: y será proclamado el glorioso evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hasta que en todo el mundo, si vemos, el Señor no ha regresado aún, la iglesia todavía está aquí en la tierra, es decir, debemos de seguir siendo testigos de Jesucristo, proclamando que Él resucitó y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Pero llegará un día en que el evangelio sea proclamado para testimonio, aunque las personas lo rechacen, pero ya escucharon el evangelio. Nadie podrá llegar con el Señor y decir: Dios, a mí nadie me habló que había un Salvador, a mí nadie me habló que tenía que arrepentirme, porque todos algún día han escuchado
el Evangelio. Llegará el día en que en todo el mundo se escuche y se proclame el Evangelio, y entonces vendrá el fin y el Señor regresará como juez justo a juzgar a vivos y a muertos. Este, hermanos, es el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias que están siendo proclamadas aún en nuestros días, lo que estamos viendo, las cosas que pasan en las noticias, el virus que aún está, que nunca antes habíamos vivido este tiempo. Muchos desearon vivir en nuestros tiempos. Muchos desearon ser arrebatados en ese hermoso día. Pero ellos están ahí esperando el regreso del Señor Jesucristo. Porque todo aquel que creyó en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, este es el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya proclamado, Génesis 3:15, diseñado y planeado aún desde antes de la fundación del mundo, por la gracia de Dios y el amor que muestra para con nosotros. Esa enseñanza que dice que Dios ama a todo el mundo, vemos, hermanos, que no es así. Juan 3:16 ha sido malinterpretado, hermanos, cuando vemos que Dios a los que verdaderamente ama son aquellos que son sus hijos. Con ellos que se deleitan en su pecado, la ira, imagínense la ira de Dios que está sobre ellos, solo esperando el día del juicio. Hermanos, sigamos proclamando el Evangelio aún estando en esta situación. Que Dios nos ayude, hermanos. Y si aquel que ha escuchado este mensaje quizás ha estado yendo mucho a una iglesia, o sabe o conoce, ¿no? A veces se escuchan personas que dicen: yo tengo conocimiento de Dios. Sí, puedes saber quién es Dios, pero cómo actúa en ti. ¿Será que Él reina en tu vida? Eso es algo muy diferente. Si yo salgo a la calle y pregunto quiénes creen en Dios, todos me van a decir yo. ¿Será que por eso ya van a estar en el cielo? No es así, hermanos. Por eso es importante que el Evangelio llegue a oídos de esas personas. Y Dios, conforme a su voluntad, va a obrar. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, te agradecemos, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta, Padre. El glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, Señor, empieza esta hermosa carta proclamando el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, que hay salvación a través de tu Hijo Cristo Jesús. Así como las buenas noticias fueron proclamadas desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Todas esas historias que vemos en el Antiguo Testamento apuntaban a la cruz, apuntaban a Cristo, el único Salvador. Señor, que tu iglesia siga proclamando este Evangelio, Padre, para que más personas puedan escucharlo, Dios, y conforme a tu voluntad, Señor, puedas seguir salvando y rescatando lo que está perdido, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir, Padre, teniendo esa fe fortalecida, porque a pesar de que existen muchas denominaciones, Señor, todos creemos que solamente y por medio de Cristo Jesús podemos ir hacia ti, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es a través de tu Hijo Cristo Jesús. A pesar de divisiones, a pesar de prácticas distintas, Señor, tenemos un solo Evangelio. Y a pesar de que hay personas que hacen cosas, Señor, que no van conforme al Evangelio, presentando otro Evangelio, y no es que haya otro Evangelio, Señor, sino que tuercen las Escrituras, Padre, para su beneficio. En ese famoso Evangelio de la prosperidad, Señor, tenemos que guardarnos, Padre, y proclamar el Evangelio centrado en Jesucristo, porque es la única forma en que el hombre pueda salvarse de tu ira, Padre. Jesucristo sufrió nuestro infierno,
Tu ira se derramó sobre Él y Él pagó a precio de sangre por nosotros. Gracias, Padre, por esta gran bendición que nos das. Así como salvaste a Pablo, sigues salvando al hombre pecador. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verdad, tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Salmo 22, 3, 4. Amén.